Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que ya hayan tenido oportunidad de revisar la primera sesión que tiene que ver con los aspectos introductorios de la materia. Esta primera parte donde se revisaron conceptos importantes, ¿no? Como lo es la crítica en la arquitectura, el desarrollo de una vanguardia, la consolidación de un estilo y cómo fueron evolucionando, cómo fue evolucionando esta manera para configurar los diferentes momentos o movimientos que hemos tenido a lo largo de la historia de la arquitectura. Eh, Como les comenté en la sesión pasada, a partir de este momento o en esta segunda sesión íbamos a ver ya entrar ya de manera directa lo que fue el primer movimiento en el que vamos a estar trabajando, que tiene que ver con el movimiento moderno. Eh, y bueno, pues vámonos, no, ya para no este, dar más aspectos introductorios, vamos avanzando a lo que es la presentación. Bueno, en este sentido, voy a explicarles un poquito acerca de 4 aspectos relacionados con este movimiento: el contexto cultural, las influencias, la estética y las tipologías que tiene, ¿no? O que manejó, y que inclusive hoy en día se siguen manejando, ¿no? Primero que nada, el contexto cultural. Para poder comprender lo que fue el movimiento moderno, es importante, como primer punto, que nos centremos y que partamos de identificar cuál era el contexto que se estaba viviendo en ese momento. Estamos hablando que el contexto previo al movimiento moderno fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En ese sentido, se tiene que en Europa estaba, digamos que ya caminando lo que fue una segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial, pues evidentemente trajo cambios tecnológicos, implementación de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, de nuevas formas de desarrollar la vida, ¿no? Y a partir de estas nuevas formas se fueron consolidando diferentes aspectos que le dieron cabida a esta nueva manera de hacer arquitectura. Eh, Al hablar yo de la segunda revolución industrial, estamos hablando de que se consolidó la parte de la industria, como su nombre lo dice, ¿no? Se consolidó la parte del trabajo mecanizado, se consolidó la manera de trabajar de manera organizada y no artesanal como se venía haciendo en los siglos pasados. Ahora ya no, ahora existía líneas industriales, ahora existían fábricas, existían máquinas que podían desarrollar el trabajo artesanal. Ahora ya no se daba cabida al trabajo artesanal. El trabajo artesanal es un trabajo en donde la persona que lo realiza por sí misma concibe el diseño, desarrolla el producto, lo pone en operación y lo realiza, en fin. Todas las labores de un producto las realiza el mismo artesano, insisto, desde su diseño hasta su realización. Y en el trabajo mecanizado ya no sucede eso, sino que ya existe una separación de actividades. Habrá uno que diseña, habrá uno que adquiere materiales, habrá uno que organiza, habrá uno que fabrica un primer componente, habrá otro que ensambla, habrá otro que empaqueta, habrá otro que, en fin, todo se divide, ¿no? Todo se mecaniza, todo se reparte. Y entonces ya no hay una sola persona que conozca todo el proceso desde el inicio hasta el fin, sino que solamente una pequeña parte. Evidentemente esto trae sus ventajas desde el punto de vista económico, puesto que al separar las actividades se crece en sus resultados, se pueden hacer más cosas, más volumen, más cantidad y a la postre un mayor rendimiento económico. No así el trabajo artesanal, donde al trabajar todo por parte de una sola persona, pues obviamente los tiempos se alargan, no, tu rendimiento es muy bajo. Sí, a lo mejor desarrollas un trabajo muy especializado, pero
poco trabajo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, esta idea de la mecanización y de la industria, a partir de las fábricas, va a desarrollar un pensamiento racionalista. ¿Por qué? Porque en la fábrica lo que buscamos es optimizar, lo que se busca es optimizar los recursos materiales, ¿no? Y entonces, si por ejemplo tenemos un tramo de madera que mide 3 metros y yo necesito hacer una silla, esa silla la voy a diseñar, la voy a modular en función de ese tramo de madera de 3 metros, de tal manera que yo no tenga sobrantes, que me quede todo perfecto, que no me vaya a generar costos el hecho de que me sobra un pedazo de 20 centímetros y si yo lo repito por 100 tablas, pues entonces ese sobrante me va a generar un costo excesivo. Entonces, lo que se busca es optimizar los materiales. Por eso es que se van a modular los elementos que se van a fabricar para que no haya desperdicios, ¿no? Para que todo nos quede exacto. Eh, de ahí que surja este primer pensamiento en torno a lo que es la racionalización, ¿no? Se debe de racionalizar todo lo que manejemos, los tiempos, los materiales, cualquier recurso que estemos utilizando. Entonces surge este primer pensamiento, ¿no? Esta primera idea de la vida que tiene que ver con la racionalización. Eh, Optimización, en pocas palabras. La industrialización también es otro componente de lo que es esta segunda revolución industrial, puesto que se busca que todo se pueda desarrollar a través de máquinas, ¿no? Ya nada se haga de manera artesanal, sino que en todos los componentes de nuestra vida, exista la industrialización. Esto a final de cuentas trae un beneficio al usuario en el sentido de que el producto que va a obtener va a ser más económico, porque surge de una racionalización de los materiales, porque surge de una manera mucho más rápida, más eficaz. Entonces, eh, aquellas personas que tienen que ver con esta segunda revolución industrial pensaban que al implementar todo, al industrializar todo, los costos de la vida iban a disminuir, ¿no? Y en cierta medida era lógico, por todos estos aspectos que les comento. Otro componente que también tiene que ver con la llegada de la segunda revolución industrial tiene que ver con la prefabricación, ¿no? Nosotros podemos, o la industria tendría que prefabricar varios componentes antes de desarrollar un componente final, con la finalidad de tener todo a la mano. Entonces, si yo voy a, no sé, construir una vivienda, entonces a mí me conviene tener primero, antes de empezar la cimentación, pues tener ya prefabricado lo que son las puertas, las ventanas, inclusive los muros o las cubiertas, de tal manera que cuando yo todo lo hago en serie de manera previa, puedo meterle más velocidad, puedo hacer más volumen y cuando yo ya voy a empezar a ensamblar, todo se vuelve mucho más rápido, ¿no? Entonces, este otro concepto de la prefabricación también es un concepto que nos arroja lo que es la segunda revolución industrial. En fin, todos estos tres componentes, además de otros más, es que se van a situar en ese contexto, en ese momento histórico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Este componente, digamos que va a ser uno de los primeros aspectos o más, de los aspectos más importantes que le van a dar forma al movimiento moderno, ¿no? ¿Qué otro aspecto estaba suscitándose en ese momento? Había una inestabilidad política y social y una importante productividad creativa, ¿no? Lo vamos a ver en lo que tiene que ver ya con las influencias, con estas vanguardias artísticas. Entonces, estos componentes también eran importantes. ¿Por qué inestabilidad política? Bueno, pues obviamente al industrializar la vida, al mecanizar la vida, eh, empezaron a haber varios fenómenos urbanos dentro de una ciudad, sobre todo en esas ciudades que estaban industrializando más, puesto que la gente emigraba a esos lugares con el fin de, o con ese deseo de vivir de una manera mejor al trabajar en una industria, en alguna fábrica. Entonces, al haber el movimiento migratorio, al existir este fenómeno de migración, van a derivarse en ciertas problemáticas, porque habrá ciudades a lo largo de Europa que crecen de manera importante en la industria y eso hace que llegue mucha gente y al desarrollarse esto de manera importante y muy rápida,
van a colapsar las ciudades porque no van a estar preparadas para tal movimiento de gente, ¿no? No van a tener importantes o servicios adecuados para la gente. Servicios me refiero desde los que pueden ser los básicos de agua potable, energía, drenaje, alcantarillado, el que tengan un soporte, el que haya escuelas, el que haya hospitales, en fin. Todas estas ciudades se van a ver rebasadas de manera importante por esta migración. Y eso va a derivar en problemas de tipo social y, por supuesto, en problemáticas políticas. Ese es uno de los aspectos importantes que también se van a suscitar. También en el hecho de que en ese momento histórico va a haber, la historia nos lo ha dicho, se van a suscitar lo que fue la Primera Guerra Mundial, derivado de conflictos entre naciones que van a existir. Entonces, estos aspectos que se estaban viviendo, pues van a generar cierta inestabilidad, ¿no? Son, digamos que, partes del contexto social y cultural que se van a desarrollar en este movimiento. Otro aspecto tiene que ver con las influencias, ¿no? En este caso, las influencias artísticas, eh, como uno de los aspectos más importantes. ¿Cuáles van a ser estas influencias artísticas? Bueno, en el siglo, finales del siglo XIX nuevamente, principios del siglo XX, se van a constituir lo que son las vanguardias artísticas. ¿Y cuáles son estas vanguardias artísticas? Pues van a iniciar con el expresionismo. Bueno, habrá quien también ubique al impresionismo como parte de estas vanguardias, pero bueno, ese es un dato irrelevante, si entra o no entra. El expresionismo va a ser la punta de lanza junto con el cubismo, ¿no? Con estas corrientes artísticas que van, digamos que, a contradecir lo dicho existente en torno al arte clasicista, sobre todo estas características que existían en torno a que el arte tenía que ser figurativo, el arte tenía que, si yo voy a hacer una planta, tengo que pintarla tal cual como es, sin omitir algún aspecto relevante. Entonces el arte, primer punto, tenía que ser figurativo. El arte tenía que ser cotidiano, por así decirlo, de la naturaleza, de las personas, de algún elemento cotidiano de la vida. De alguna manera tenía que transmitir un mensaje de manera directa. Yo lo veía, al ver esa pintura tendría que entender lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, estas concepciones del arte clasicista, estas vanguardias abanderadas por el expresionismo, las van digamos que a eliminar. Van a crear sus nuevos preceptos, sus nuevos principios. Uno de ellos, el más, digamos que el punto de partida tiene que ver con que el arte ya no tenía que ser figurativo, tenía que ser abstracto, ¿no? Yo ya no tenía que, si voy a dibujar una planta, una flor, ya no la tenía que dibujar tal cual a su imagen y semejanza. Yo tendría que identificar algún elemento importante de tal manera que cuando yo lo hiciera o la hiciera, no pareciera inclusive una planta o una flor, sino que pareciera otra cosa. A lo mejor yo tenía que identificar, yo como pintor, aquellos elementos importantes, trascendentes, que van más allá de la forma. Al decir esto, voy de la mano con un segundo aspecto. La forma en el arte abstracto, en el arte de las vanguardias, perdón, ya no va a ser lo más importante. En el arte clasicista era lo más importante, la forma, ahora ya no. Ahora él es el mensaje que yo quiero transmitir. Y entonces va a haber corrientes como el dadaísmo, por ejemplo, donde al no ser lo más importante la forma, va a parecer que, la pintura que se está pintando, valga la redundancia, sea una pintura elaborada por un niño, ¿no? Sin alguna componente importante estético relacionado con la forma, ¿no? Van a aparecer garabatos, inclusive van a aparecer formas abstractas solamente. Entonces, la forma ya no va a ser lo más importante, sino la intención del artista, sino lo elemental, la esencia de la obra. Son aspectos que van de la mano con las vanguardias artísticas, con cada una de las vanguardias artísticas, ¿no? El expresionismo, el cubismo, el fauvismo, el futurismo, el dadaísmo, el neoplasticismo, donde se busca una simplificación de la forma, ¿no? Los artistas neoplásticos van a buscar abstraer la forma hasta sus bases más simples, en donde van a encontrar, donde se van a solamente a pintar, en este caso, formas cuadradas o rectangulares, ¿no?
Ese, digamos que es el proceso de la abstracción que siguen a cabo los neoplasticistas. En fin, estas vanguardias artísticas van a ser importantes y van a ser una influencia relevante para la consolidación de lo que es el movimiento moderno, ¿no? Citando nuevamente aspectos o principios importantes, la abstracción y el hecho de que la forma ya no es lo más relevante, sino, digamos que la intención del artista, la esencia, entre otros más, ¿no? Otra influencia que se van a tener van a ser la arquitectura industrial. La arquitectura industrial, al estar creciendo de manera importante, las fábricas, las industrias, las oficinas, lo que se buscaba a la hora de hacer las fábricas, pues era optimizar también los recursos materiales. Así como se optimizaban en la industria, en la propia fábrica, a la hora de construir la fábrica, pues se tendrían que seguir implementando esos principios, ¿no? Y entonces existe una modulación, existe una repetición, existe una optimización de los materiales que se están utilizando, ¿no? Estas características se van a implementar. En ese sentido, el proyecto arquitectónico de una fábrica, por así decirlo, ya lo importante ya no va a ser que se vea estético, sino que sea útil, que sea funcional, que los materiales estén optimizados, ¿no? Entonces, toman un poquito esta parte de las influencias de las vanguardias en donde el objeto como tal ya no es lo importante, la configuración estética, sino simple y sencillamente que sea útil, ¿no? Entonces, estas también van a ser influencias que le van a dar forma a la formalidad, a los componentes estéticos del movimiento moderno. Más enfocados a la estética, tenemos también aspectos importantes que también se van a suscitar en ese momento histórico. Va a haber actores académicos, arquitectos, como Adolf Loos, uno de ellos, que igual se sitúa, el trabajo que desarrolla se sitúa a principios del siglo XX. Uno de ellos tiene que ver con el ensayo que escribe denominado Ornamento y Delito, donde lo que busca, donde evidencia que a la ornamentación como algo que no tiene ningún sentido. Inclusive lo relaciona con el hecho de que es un delito el ornamentar una construcción, ¿no? Por varios aspectos valdría la pena que se echen un clavado a lo que es este breve ensayo muy importante y muy, digamos que, revelador de lo que tendría que ser una nueva configuración en la arquitectura. Otro de los actores importantes que le dan forma a la estética tiene que ver con Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier, igual ubicado a principios del siglo XX como el máximo referente de este movimiento, planteaba que la vivienda tendría que ser una máquina para habitar, ¿no? Relaciona nuevamente la arquitectura con el maquinismo, con la industrialización, y donde planteaba que esos aspectos de la vivienda tendrían que estar, digamos que divididos en función de cada uno de sus usos, ¿no? Así como en una fábrica está el área de corte, el área de ensamble, el área de embalaje, el área de cualquier cosa, así en una vivienda tendría que estar dividida por usos, ¿no? Entonces, él planteaba esta idea de la máquina para habitar y eso evidentemente le iba a dar forma a una nueva estética de la arquitectura, ¿no? Mies van der Rohe también planteaba una nueva estética a partir de formas geométricas puras. Mies van der Rohe se puede consolidar como el originador o el precursor o el punto de partida de lo que es el minimalismo, de lo que hoy conocemos como el minimalismo. Lo planteaba Le Corbusier con este uso de formas geométricas puras, ¿no? Entonces eso también le va a dar una nueva estética a la arquitectura. Otro componente o aspecto importante tiene que ver con el higienismo, ¿no? ¿A qué me refiero con el higienismo? Bueno, con el hecho de que va a ser importante para los arquitectos el que la arquitectura se pueda ventilar de manera adecuada, se pueda iluminar de manera natural. De ahí que van a surgir como constante la implementación de grandes ventanales, para que se pueda circular el aire de manera adecuada, para que se pueda iluminar el espacio de manera adecuada, ¿no? Estos aspectos van a ser importantes y estos aspectos surgen por estos hechos que les comentaba yo previamente, en que en algún momento la ciudad se ve desbordada por esta migración que se da y en determinado momento en un edificio va a estar muy hacinado, va a haber muchas personas, muchas familias y a la postre van a derivar incluso en enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque no son salubres, no están bien iluminados, no están bien ventilados. Entonces va a ser una problemática que van a atender los arquitectos, ¿no? Y en este sentido le va a dar también forma a una nueva estética en la arquitectura.
Y el cuarto componente tiene que ver con las tipologías. ¿Qué es lo que se va a estar construyendo en aquel momento? Pues van a ser fábricas, viviendas sociales e individuales, hospitales, escuelas y edificios públicos, ¿no? A la postre, este hecho de que se va a prefabricar todo, de que se va a industrializar todo, va a derivar en una nueva arquitectura también, ¿cómo les puedo explicar? En una ramificación de lo que es el movimiento moderno que vamos a denominar estilo internacional, ¿no? ¿Qué es el estilo internacional? Es cuando eh, es una misma arquitectura la que se hace en Estados Unidos, en Japón, en China, en México, ¿no? Yo la veo y pareciera que es la misma. Por eso es que se le acuña este término estilo internacional, ¿no? Porque todos en todos estos países, en todas estas naciones van a tener una misma idea de lo que es la estética arquitectónica, ¿no? En fin, estos son, digamos que los cuatro aspectos, desde mi punto de vista, importantes que nos explican lo que le dio forma al movimiento moderno y que más adelante, digamos que se va a ir consolidando, ya llegado la mitad del siglo XX, ¿no? Y varios otros componentes. Un aspecto también, como parte del contexto, van a tener que ver con las guerras, ¿no? Recuerden que la Primera Guerra Mundial en 1919 se va a suscitar y posteriormente la Segunda en el 45. Y el hecho de que existan guerras en Europa va a tener un aspecto relevante que le va a dar, digamos que, fuerza a este movimiento. ¿Qué aspecto relevante? Es que Europa va a quedar devastada, va a quedar destruida. Y en este sentido, al estar destruida, se va a requerir una reconstrucción prácticamente de toda Europa. Y al existir, digamos que limitantes económicas en todas estas naciones que estuvieron inmersas en la guerra, no tenemos dinero, decían, pero tenemos la necesidad de nueva vivienda. Entonces se van a buscar formas de optimizar lo poco que se tiene. Y al tener este pensamiento de optimizar lo poco que se tiene, pues le van a dar cabida al movimiento moderno, ¿no? Digamos que va a entrar de manera directa e importante como la mejor solución existente para reconstruir las ciudades, ¿no? Bueno, posteriormente de esto que explico con parte de lo que es el contexto y lo que le da forma al movimiento moderno, vamos a ver ahora algunos pequeños ejemplos importantes y relevantes de lo que le van a dar forma a este nuevo movimiento. En esta imagen vemos la sastrería Goldman, un edificio diseñado por Adolf Loos. Ahí hay una falta de ortografía, es Adolf Loos. Y si se dan cuenta, la estética está cambiando. Vean, por ejemplo, aquí vemos un edificio clásico, probablemente un edificio neoclásico de aquella época europea, en Viena. Y vean ciertas características formales que tenía la arquitectura. También acá por la derecha, este tipo de cúpulas, este tipo de columnatas adosadas. En fin, Adolf Loos planteaba ya una desornamentación total. Si acaso, en la parte del acceso, tiene, digamos que ciertas reminiscencias de la arquitectura clásica, con una escala un poco mayor, con el uso de estas columnas que le dan acceso al edificio. Pero fuera de eso, y si acaso esta cornisa que podemos identificar acá. Fuera de eso, todo lo demás ya prácticamente no tiene ornamentación, ¿no? Hay una repetición, hay una modulación que tiene que ver con estas características que les comentaba yo de la industria, de las fábricas, ¿no? Y una parte que a lo mejor se conserva tiene que ver con las cubiertas inclinadas, que de alguna manera también tiene que ver con el hecho de que en estas zonas geográficas, pues al haber lluvias importantes o nevar, conviene más tener una cubierta de este tipo más que una plana, ¿no? En fin, entonces es un edificio importante, ¿no? Que se sitúa en el año de 1911 y que le da forma a esta nueva arquitectura optimizada, modulada, sencilla, sobria, sin ornamentación, ¿no? Valdría la pena ubicarnos en ese momento histórico como evidentemente este tipo de arquitectura fue vanguardista, porque fue única, fue diferente. Recuerden esta idea de la vanguardia que les planteaba en la sesión pasada, ¿no? Para ser vanguardia tiene que ser partir de una concepción individual, diferente, que rompa con los paradigmas establecidos. Y esto, evidentemente, rompe con lo establecido que es esto de acá, ¿no? Entonces, esto en un primer inicio fue una anomalía
y posteriormente le dio forma a lo que fue un paradigma y que se constituye como movimiento moderno, ¿no? Un segundo caso, y que va de la mano con el neoplasticismo, con esta vanguardia artística, tiene que ver con esta casa, ¿no? La casa Schroeder, construida, diseñada en Holanda por Gerrit Rietveld, que va a ser, digamos que uno de los precursores también del neoplasticismo en la arquitectura. Esta abstracción de formas geométricas, cuadrados y rectángulos y líneas. Si ustedes vean, échense un clavado a lo que busquen, a lo que son pinturas neoplasticistas, se van a dar cuenta que son pinturas relacionadas solamente con cuadrados y rectángulos y líneas y colores, ¿no? Colores primarios. Y aquí se ven colores primarios solamente en el rojo, en el amarillo, en el azul, bueno, por ahí no se ve, el blanco y estas formas con cuadrados y con rectángulos que se entrelazan entre sí. Esto se diseñó en el año y se construyó en el año de 1924 en Holanda, ¿no? Que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, tiene ciertas formas que ya inclusive hoy en día se siguen conservando en la arquitectura contemporánea, ¿no? Otro de los proyectos emblemáticos también del movimiento moderno tiene que ver con la escuela de la Bauhaus, ¿no? Nuevamente vemos aquí características de lo que es una fábrica, de una industria, con estas formas muy regulares, cúbicas, horizontales, estas repeticiones, el uso del metal, del cristal, que se veía mucho en lo que eran las fábricas. Entonces, son características que va a tener esta nueva arquitectura. El uso de contrastes también, ¿no? Por ejemplo, aquí con lo sólido de este elemento y con, digamos que, lo transparente de este elemento. Entonces, son características de esta nueva arquitectura. La Bauhaus constituida como la escuela que le va a dar un impulso importante al movimiento moderno, con actores importantes como Walter Gropius, ¿no? En términos de arquitectura, y obviamente otros más, ¿no? Que, bueno, ya estaremos platicándolos más adelante. Otro de los actores importantes y otro de los proyectos importantes tiene que ver con el pabellón de Barcelona, ¿no? De Mies van der Rohe. Y con estos elementos puros, por así decirlo, básicos, elementales, planos solamente, planos verticales, planos horizontales, planos macizos, planos transparentes. En fin, es una nueva arquitectura. Este pabellón se desarrolla y se construye en el año de 1929, precisamente por Mies van der Rohe, en una exposición que se va a desarrollar en Barcelona. Entonces, en fin, estas son las características, estos son algunos ejemplos relevantes de lo que fue el movimiento moderno en aquella época. Ya estamos hablando de principios o principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, va a haber muchísimos casos, va a haber muchísimos actores. El movimiento moderno, hay quien inclusive piensa o ha dicho que está vigente hoy en día, ¿no? Porque estas características de la arquitectura hoy en día las seguimos teniendo. A pesar de que se han implementado o se han desarrollado nuevas corrientes en la arquitectura, estas partes o estos componentes por muchos arquitectos siguen estando vigentes, ¿no? O estas características o principios. En fin, bueno, pues con esto concluyo esta segunda sesión que tiene que ver con el movimiento moderno, sus características, aquello que le dio forma a esos componentes, su contexto, en fin, todo lo que ya se comentó. Y bueno, la tercera sesión tendrá que ver con la manera en cómo vamos a abordar la crítica a obras arquitectónicas, ¿no? En esta misma dinámica de que la crítica es relevante en el quehacer del arquitecto, la bitácora que yo voy a encargar para evaluar los 3 parciales en este verano, por así decirlo, tiene que ver con hacer crítica a obras arquitectónicas, ¿no? La siguiente sesión les explicaré en qué va a consistir, por aquí un preámbulo. El siguiente tema tiene que ver con el análisis de la forma, ¿no? Análisis de la forma bajo conceptos divergentes. Voy a explicarles unas categorías que vamos a utilizar en una metodología que les diseñé para poder hacer un análisis de un proyecto arquitectónico, ¿no? A través de ideogramas. Pero bueno, eso ya lo estaremos platicando en la próxima sesión. ¿Sale pues? Pues muchísimas gracias, gracias por su atención y estamos en contacto. Cualquier duda o comentario de esta presentación me la pueden hacer llegar en Classroom o por medio de WhatsApp. Saludos y que tengan buen día.